Muy buenas tardes, público que nos escucha. Bienvenidos sean a Apolíneos. Soy Santiago Camarillo, estudiante de filosofía de cuarto semestre, estudiante de filosofía y estudios humanísticos y sociales, y en esta ocasión estaré conduciendo el programa. En esta ocasión me acompaña el profesor maestro Rubén Gutiérrez, que ya nos ha acompañado en otros eventos de la universidad. Primero que nada, bienvenido, profesor. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Luis. Un gusto saludarte y a todos los que nos escuchan también. No, muchas gracias por asistir y acompañarnos en esta ocasión. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante y además me parece que es sumamente importante, que es el tema de la filosofía en la adolescencia. De por sí, digo, a lo mejor yo como filósofo quizás un poco sesgado, la filosofía a mí me parece algo sumamente importante, sobre todo ver la cuestión de la adolescencia y cómo se está enseñando, ¿no? Que tengo entendido que la didáctica y la pedagogía es más o menos el área del profesor. Me permitiré leer una breve semblanza del profesor para que vean la calidad de maestro que tenemos aquí. El profesor Rubén es licenciado en Filosofía y maestro en Humanidades. Es profesor titular y de las asignaturas de Filosofía y Dilemas Éticos en en el Bachillerato de la Universidad de Monterrey de 2017. Es miembro activo de asociaciones filosóficas que buscan preservar y divulgar el legado y la práctica filosófica en la sociedad, tales como la Comunidad Filosófica Monterrey, COFIM, y el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Ha participado como ponente en coloquios y congresos filosóficos en su localidad, nacionales e internacionales, como en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Oporto en Portugal. Por sus innovaciones en la enseñanza de filosofía, la UDEM lo ha reconocido en 2020 con el premio Pro Magistro Roberto Garzazada, máxima distinción para los docentes de esta institución. Cuenta también con publicaciones arbitradas acerca de la didáctica de la filosofía y teoría literaria. Bueno, esto es una breve semblanza. El profesor de verdad, digo, yo lo he escuchado hablar, sabe mucho. Y bueno, de verdad me agrada que esté aquí. Primero, me gustaría saber cuál es la importancia que usted le ve a la filosofía en la adolescencia. Claro, Luis. Bueno, pues te agradezco mucho, Luis, la presentación y tu amabilidad. Me da también mucho gusto estar aquí contigo y en el programa. Pues mira, yo te quisiera compartir más que desde lo teórico, desde mi experiencia, ¿no? Desde la experiencia que he tenido como profesor. Yo soy un profesor muy feliz aquí en la UDEM por, pues por todo, desde la institución y nuestros alumnos que tenemos, que de verdad que vale mucho la pena ser profesor aquí en la UDEM. Y sobre esto, yo he descubierto, ¿verdad? Los teóricos de la educación siempre han afirmado que en la adolescencia es una etapa donde se comienza y se detona el pensamiento crítico por la propia constitución y desarrollo psíquico del ser humano. Esa es una edad y eso lo han analizado muchos psicólogos y psicólogos de la educación, que en todas estas teorías psicosociales postulan que la adolescencia es la etapa clave para el desarrollo precisamente del pensamiento abstracto, del pensamiento crítico, del cuestionamiento, ¿no? Y eso, digo, todos lo sabemos y lo hemos experimentado, ¿no? Es como cuando nos damos cuenta que empezamos a cuestionar, empezamos a vivir más intensamente cuando somos chavos y esto trae en consecuencia una serie de cuestionamientos sobre la vida, sobre uno mismo, sobre la realidad, que se dan por consecuencia, insisto, inevitablemente derivado del desarrollo psíquico, ¿no? Del adolescente. Entonces, digo, no soy psicólogo, yo no es mi campo, pero esas teorías son muy conocidas y avaladas por los psicólogos. Creo que aquí quienes nos escuchen psicólogos no me dejarán mentir que eso tiene su fundamento, ¿no? Está fundamentado. Entonces, yo eso lo he experimentado. O sea, eso es lo que te comentaba al inicio. Yo he experimentado en mis alumnos, ¿verdad? Que son chicos desde los 15 a los 17, 18 años, alumnos, por la prepa que tenemos de 3 años, que esto que dicen todos los teóricos es completamente cierto, ¿verdad? Los chavos empiezan a cuestionarse. Uno como profesor se da cuenta que les gusta, que les interesa, que les llama la atención las temáticas filosóficas y creo ahí que es muy importante que las instituciones, ¿verdad? No dejemos esta parte, no dejemos
la filosofía en el bachillerato, porque, insisto, si ya traemos de aliado para que el chico desarrolle pensamiento, su propia constitución psicológica de esta etapa cronológica de su vida, pues creo que nos toca a nosotros como instituciones educativas favorecer estos procesos, ¿verdad? Que los chicos puedan lograr grandes cosas y bueno, ahorita también igual Luis, tú me compartirás tu experiencia, pero, y creo que a lo mejor lo platicaremos más adelante, pero trae muchos beneficios, ¿no? Potenciales y actuales en la vida del. No, totalmente. Yo creo que esa es una de las cosas que siempre decimos ahí en filosofía, ¿no? Es que el pensamiento crítico y el pensamiento crítico, y digo, le comento, yo muy seguido le hago ahí de abogado del diablo de que, pues no, a lo mejor para ciertas cosas, como le digo, a lo mejor no me van a dar ahí un descuento por saberme quién fue Aristóteles, qué hizo Platón, ¿no? A lo mejor no me dan un descuento ahí en el Soriana o no me va a ayudar con el SAT. Pero, ¿quién dijo que toda la vida se reduce a eso, no? Entonces, como usted dice, la cuestión del pensamiento crítico y no dejarlo, como usted señala ahí en la cuestión del adolescente, que sea simplemente una asignatura del bachillerato. Usted nos comenta ahorita cuál es su experiencia como maestro y con estos chicos, ¿no? ¿Qué experiencia nos pudiera comentar en cuanto a esto de la filosofía en la adolescencia? Claro, fíjate, Luis. Sobre esto, por supuesto, sobre eso que te comentaba de los beneficios que uno va viendo de la enseñanza filosófica y del aprendizaje de la filosofía en la adolescencia. Y yo en mi curso de filosofía de la prepa vemos nociones elementales de ciertos tratados filosóficos o disciplinas filosóficas, ¿verdad? Vemos cuestiones básicas de cosmología filosófica, de estética, de antropología, de teoría del conocimiento, etcétera, de algunas cuestiones básicas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tengo muchas experiencias, y pudiera platicarte mucho, pero siempre se ha dicho, y muchos filósofos de la educación postulan que, que la educación es liberadora y construye ciudadanía. O sea, siempre se dice eso, ¿no? Y si tú lees a los que hacen didáctica de la filosofía, esto siempre se dice, es que la filosofía nos debe de servir para eso. Entre sus muchas beneficios que puede tener, nos debe de ayudar a formar sociedades más plurales, más democráticas, más abiertas, más tolerantes, ¿verdad? Y a mí esta parte me encanta, ¿no? De que tiene también esos beneficios como ciudadanos. Yo, por ejemplo, cuando vemos el tratado de estética, que analizamos las posturas clásicas de la belleza, sobre si esto sí es objetiva, si la belleza la encontramos en el objeto o en el sujeto que contempla, como dice David Hume, en el ojo del espectador, ¿verdad? Esto tan famoso que están sobre la norma del gusto. Y los chicos, un producto de aprendizaje que elaboran es fundamentar desde todos los criterios filosóficos, vaya, de los materiales que vemos filosóficos de los autores, aplicarlo en su vida diaria en concreto, seleccionando alguna obra de arte, una película, un libro, etcétera, que ellos les guste y que lo quieran fundamentar, sea desde la postura objetivista, o sea, defender que cumple con ciertos estándares o criterios de belleza, o defenderlo simplemente desde la postura subjetivista, apelando a el sentimiento o la apreciación subjetiva, etcétera. O pueden inclusive mezclar las dos posturas. Y cuando los chicos hacen este trabajo, a mí siempre algo que me he encontrado semestres, muchos semestres, es, por ejemplo, cuando escuchan las exposiciones de los compañeros, un aprendizaje siempre que sale constante es que, que se dan cuenta la importancia de respetar las apreciaciones subjetivas del otro, ¿verdad? Y que como quien dice, se meten también en el papel del compañero y llegan a comprender por qué la subjetividad de un gusto estético, ¿verdad? De determinado gusto. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando uno logra desde adolescente, logra esta comprensión de decir, es que en la belleza, y no solo en la belleza, en muchas cuestiones, habrá cosas inevitablemente, digo, los filósofos queremos
y tendemos a la objetividad porque si no todo se nos tambalea. Pero tú sabrás que las comprensiones de verdad actuales tienden mucho esto, ¿no? A abrirse a la subjetividad, a buscar consensos. Ya estamos en la época de que la filosofía es hermenéutica, ¿verdad? Es la, creo yo, que lo que se está, lo que se impone actualmente. Y esto favorece mucho esos procesos, ¿no? Entonces, de un trabajo sencillo o de algo que parece arcaico, la estética filosófica, se pueden generar estas actitudes de tolerancia, de apertura, de comprender el juicio subjetivo del otro, que aún con esa subjetividad encontramos una razón y un fundamento, etcétera, ¿no? Sí, no, y justamente, Entonces, bueno, perdón, ahorita que no, 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 comentaste, adelante, adelante. es que ahorita me llama mucho la atención lo que está comentando, porque justo este semestre llevo una materia de hermenéutica, y como usted dice, la hermenéutica incluso surge como una cuestión de rechazo también al positivismo, a esta corriente que dice toda la objetividad y el único conocimiento válido es el que alcanzamos por el método científico. Y entonces, pues aquí es cuando llegamos también los filósofos, ¿no? También a lo mejor por eso dicen que somos bien contreras y todo esto de siempre estar rechazando lo que ya está, ¿no? Porque decimos, oye, pero ¿dónde está el valor también de la subjetividad, ¿no? El valor de las conciencias, de los humanos que hacemos ciencia, de los humanos que apreciamos la objetividad, de ese sujeto, ¿no? Y entonces, digo, creo que me parece muy importante también esta cuestión, digo, sobre todo ahorita que llevo hermenéutica, que también, pequeño disclaimer, hermenéutica es como esta cuestión de la interpretación filosófica, ¿no? De textos, o la interpretación de los textos, que es sumamente importante. Y ahorita que comentamos, digo, ahorita continúa, pero también me gustaría ahorita que señalara qué temáticas filosóficas me llama la atención, les interesa más a los adolescentes, por ejemplo, porque a lo mejor, pues a lo mejor a mí me llama la atención la hermenéutica, pero a lo mejor usted ve, según su experiencia, pues a lo mejor les llama más la estética, ¿no? La cuestión de la belleza, o la cuestión de la ética, ¿no? Los valores, la política, ¿no? Entonces, a lo mejor, digo, ahí me llama mucho la atención su experiencia. ¿Qué temáticas ve usted que pueden, que llaman la atención en los jóvenes adolescentes? Sí, claro, Luis. Pues mira, en mi experiencia, y de hecho lo he tratado de fundamentar estadísticamente, con estadísticas, digo, no con todo un aparato muy estadístico completamente sólido, pero sí con algo que me da ya ciertos indicios y con ciertos datos, ¿no? A los chicos que definitivamente esto será contextual, ¿verdad? Yo soy muy consciente de eso. Cuando hablamos de todas estas cuestiones de didáctica, de la filosofía, eh, podemos hablar de lo que les va gustando a los adolescentes de cierto estado del país, por ejemplo, o de, inclusive de ciertas localidades, ¿verdad? O sea, esto va a ser contextual. Pero creo que podemos encontrar, aún así, elementos comunes que, que inclusive me atrevo a afirmar que serían, que trascenderían, ¿no? Estas, sí, lo regional o lo propio. Yo, por ejemplo, he detectado que a los chicos les gusta mucho pensar o sea, abrirse a esto de la subjetividad. Es algo que he detectado mucho yo en los años que llevo siendo profesor. O sea, todos estos temas que impliquen el comprender otros puntos de vista y ver otras maneras de enfocar ciertos problemas o ciertas situaciones, al chavo le gusta. Porque estamos en ese momento cultural también, ¿verdad? Que es muy subjetivo y que tratamos de no imponer visiones rígidas de las cosas, por ejemplo. Entonces, todo esto a los chicos les encanta. Ya de temáticas así más concretas y específicas, yo he visto que les gusta mucho, por ejemplo, toda la cuestión del universo, les llama la atención. Que digo, quizá eso a la mayoría de las personas, ¿no? Nos interesa. El tratado cosmológico, pues es fascinante, yo creo que a cualquier edad, pero cuando son adolescentes, pues mucho más. Y pensar en estas cuestiones del origen, de que si esto tiene un principio, no tiene un principio, puede ser solo el universo, puede ser autónomo o no, todo este tipo de cosas
he detectado que les gusta mucho toda esta cuestión de la estética, de qué es lo bello, ¿verdad? También la justicia, el tema de la justicia, sobre todo enfocado ya a la realidad concreta, ¿no? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es todos estos temas de paternalismo, ¿no? Cuando vemos que son temas de teoría política clásicos, de qué tanto los estados deben ser paternalistas, pues ya cuando lo aplicamos en la escuela, los chavos se emocionan, ¿verdad? Y empiezan a decir, es que aquí también a veces podemos encontrar paternalismo con los profesores o con... Sí me explico, detonan muchas cosas cuando ya lo enfocas concretamente al contexto. Ok, sí. Pero sobre todo, Luis, yo creo que el adolescente quiere sentirse escuchado. Ese es algo que yo, es de algo que estoy completamente seguro. Y valora que haya espacios, ¿verdad? En la clase o con sus profesores o inclusive yo creo que esto puede ser una lección para todos, eh, que tenemos relación con adolescentes, de que quieren sentirse escuchados, quieren sentirse que vale su opinión, que vale lo que dicen, que tiene fundamento y que ahí es labor del profesor motivar, ¿verdad? Perfeccionar para que cada vez los juicios sean mejores, porque no se trata tampoco de opinar cualquier cosa, ¿verdad? Pero dar la confianza de que al menos en semilla hay ideas valiosas. Y esas ideas que encontramos valiosas en la reflexión filosófica que ellos van haciendo, explotarlas, darles cauce para que se logre un desarrollo mucho mejor, ¿verdad? Pero de veras que en semilla los chavos ya traen muchísimas cosas que pueden desarrollar muy padres y este, con la ayuda de sus padres, de sus maestros, de otros compañeros. Es más, ni siquiera de los adultos, de sus propios compañeros, ¿verdad? Sí, es que, digo, resueno con lo que dicen y digo, aquí voy a estar un poquito del lado de la filosofía, evidentemente, como filósofo, pero es que justo eh, yo creo que todos tenemos esa espinita filosófica. Aún a los que no les agrada tanto la filosofía o los que dicen, no, es que no sirve para nada, incluso esas personas tienen cierta espinita filosófica y se apoyan de ideas filosóficas para apoyarla o para atacarla, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante eso para empezar. Digo, como te dices, es algo contextual dependiendo también de la persona, qué tipo de cosas les gusta, ¿no? Pero sí, o sea, identificar pues qué intereses tiene y lo que usted señala de escuchar al alumno, yo creo que es fundamental, porque yo creo que también hay veces en las que hay alumnos, como en todas las materias, ¿no? O sea, yo creo que hubo gente que en matemáticas no es que no te gustaran las matemáticas, a lo mejor fue el profesor que te hizo pensar que no te gustaban las matemáticas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay filósofos entre los adolescentes, pero entonces hay que escucharlos, ¿no? Y entonces eso es bien importante. Y relacionado a esto, o sea, la cuestión de la filosofía, que todos tenemos a lo mejor esa espinita, pero a lo mejor no todos somos filósofos, ¿no? En el sentido de estudiar filosofía, en ese sentido. Me llama la atención y me gustaría preguntarle, ¿cómo ve, o sea, en qué otras áreas o de qué manera puede ayudar la filosofía en otras áreas del estudiante, ¿no? En qué, sí, cómo nos puede ayudar la filosofía en otras partes? Porque a lo mejor dice, ah, bueno, pues bien padre para preguntarse sobre el sentido de la vida, pero a lo mejor no me va a servir para trabajar. Estoy poniendo de abogado del diablo, ¿no? A lo mejor muy padre, pero no me sirve para otras cosas. ¿En qué otras áreas, aparte de la filosofía, que digo, la filosofía pues lo abarca de alguna forma todo, nos puede ayudar la filosofía, sobre todo a los adolescentes? Sí, claro que sí, Luis. Oye, perdón, nada más te quería agregar a la pregunta pasada, también algo que les encanta a los chicos, y yo creo que eso lo vamos a encontrar en muchos adolescentes, son los dilemas éticos. Les encantan los dilemas éticos, ¿verdad? Estos de vida, muerte, utilitarismo, y luego ellos, cuando comprenden esos conceptos, luego lo relacionan con películas que ven o con muchas cosas muy padres. Ah, fíjate, Luis, yo hace poco que fui el año pasado que tuve oportunidad de escuchar a unos colegas profesores de filosofía en un congreso. Un profesor argumentaba su ponencia, era el profesor, me parece que era colombiano, y él su tesis doctoral la estaba haciendo sobre cómo la enseñanza filosófica, y él lo estaba fundamentando muy bien estadísticamente con grupos muestra y con muchas cosas.
cómo la enseñanza de la filosofía repercutía, era lo que él estaba eh, investigando para su doctorado, en todas las otras áreas académicas. O sea, los chicos que llevaban filosofía salían mejor, por ejemplo, en ciertas pruebas estandarizadas que medían otras habilidades, ¿verdad? En el sentido de esto, y tú lo sabes, ¿verdad? Como filósofo también que te estás preparando, que los grados de abstracción que a veces se logran con la filosofía pueden favorecer procesos de abstracción también en matemáticas o en otro tipo de áreas, porque al final de cuentas es lógica, ¿no? Y en la filosofía vas desarrollando la lógica, sobre todo ya cuando la estudias y más especializado. Entonces, este profesor es su tesis, este, y al parecer los primeros indicios eran que sí, que los alumnos que estudiaban filosofía salían más altos en pruebas estandarizadas que los que no llevaban la asignatura. Entonces, por ese lado, por el lado del desarrollo académico, creo yo que puede favorecer a otras áreas, así como otras áreas nos favorecen a nosotros. Es lo que también yo siempre defiendo, ¿verdad? Cuando decimos la filosofía promueve el pensamiento crítico, sí, por supuesto, y también las matemáticas y la biología y la física y todos nuestros colegas, todos le aportamos al estudiante, y si la metodología es de procesos de pensamiento crítico, todos lo podemos hacer, no solo nosotros. Pero bueno, en eso, te digo, en el área académica, en el área del desarrollo, también de la expresión de las ideas, en procesos cognitivos de esquematizar la información, de procesarla, al escribir, al redactar ensayos, te sirve inevitablemente para tu vida, para la expresión, para la corrección, la claridad en las ideas, para la autoestima personal, ¿verdad? De saber que puedes lograr cosas, de pensamiento, para la tolerancia, la apertura. Quizás también la filosofía, y yo defiendo mucho eso, debe, debe ayudarnos a procesos desmitificadores, comenzar a desmitificar muchas veces, y desde adolescente creo yo que ya es una buena etapa para eso, eh, los ídolos de la caverna, ¿verdad? De Francis Bacon. Ir desmitificando, como dice Max Weber también, usando esa terminología de Max Weber, ir desencantando el mundo, ir viendo que quizá poderes instituidos en nuestra sociedad debemos de ser críticos siempre, ¿verdad? No dejarnos llevar, eh, vaya, salir de la caverna. Al final de cuentas, tú lo sabes, Luis, esta cuestión platónica y baconiana y que la retomarán muchos autores, ¿no? Creo yo que en todos esos sentidos te puede servir mucho, ¿verdad? Le No, y sirve como, mucho al chico. sí, o sea, digo, resonó mucho también, aquí lo noté, de hecho, al principio decía de que así vamos construyendo poco a poco, que digo, es una de las muchas cosas, ¿no? O sea, comunidades más democráticas, comunidades más plurales que escuchan, ¿no? Que piensan críticamente, y así es como se forma el progreso, ¿no? A partir de que empezamos a cuestionar. Digo, yo creo que, reitero, ese es algo de la filosofía, tal vez, la filosofía, como está en todo, yo creo que nos puede ayudar en cualquier área prácticamente. Y digo, como usted dice, tampoco es quitarle el valor a las otras áreas, que por supuesto nos ayudan, sin ellas nos caemos también nosotros. Pero sí, como usted dice, totalmente coincido, o sea, le pega a toda tu filosofía, le termina pegando a todas las áreas de tu vida y eso me parece muy bonito también de la filosofía. Pero bueno. No, es que el tema se podría seguir alargando y la verdad es muy interesante. Y sobre todo yo que pues también me llama la atención la cuestión de la filosofía de la educación, ¿no? Entonces, ese tema creo que es muy importante, muy interesante y yo creo que se le puede seguir dando vueltas, ¿no? Desgraciadamente, pues ya el tiempo, yo creo que ya es hora de ponerle el cierre aquí al programa Polinos. Primero que nada, agradecemos aquí a los que nos escucharon en el programa por estar aquí. Espero que les haya llamado la atención, que les haya atrapado tantito y que se terminan metiendo ahí en las aguas de la filosofía. Y le agradezco nuevamente, profesor, por asistir, por acompañarnos y por compartirnos aquí un poquito de su conocimiento. Entonces, muchas gracias nuevamente. Al contrario, Luis, muy agradecido yo con ustedes por la invitación. Muchas Dale. gracias.
Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.